La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Hoy quiero traerles un mensaje que lo he titulado El velo del tabernáculo. El velo del tabernáculo, y quiero que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1, verso 12. Hebreos capítulo 1, verso 12. Creo que nunca hemos predicado esta enseñanza, pero es muy importante que nosotros entendamos que no solamente es una Semana Santa, es que una vida santa. Es una vida santa. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar ¿qué? El lugar ¿qué? Hebreos capítulo 9, verso 1 al 12. Ok. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenían ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el ¿qué? Estaba ¿qué? El candelero, la mesa y los panes de la proposición. ¿En qué lugar estaban del tabernáculo? En el lugar santo. ¿Qué estaban? Tres elementos. ¿Quién me los dice? El candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llamaba ¿cómo? El lugar santísimo. La primera era el lugar ¿qué? Santo. Era la entrada, ¿verdad? Del tabernáculo. Y el segundo era el lugar santísimo. La primera parte estaban tres elementos. ¿Cuáles son? Qué bueno. Entonces dice el 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció milagrosamente y las tablas del pacto. ¿Qué tenía? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y ¿qué más? Y las tablas del pacto. Eso, ¿verdad? Que era lo que Moisés conquistó. ¿Dónde? ¿En el monte qué? En el monte Sinaí, donde dice la palabra de Dios que el monte, cuando subía Moisés, tronaba, y bajaba Moisés ¿con qué? Con la cara ¿qué? Resplandeciente, ¿verdad? Porque ¿qué traía él? La gloria del Señor en su rostro, y le daba miedo de verse tan guapo, ¿verdad? Tan brillante. Eso era sobrenatural, y él tenía como cosita que lo vieran así como tan brillante, tan lleno de gloria. Dice el 5, y sobre ella los querubines de oro que cubrían el propiciatorio. ¿Qué tenía la caja? La tabla. Querubines de oro. Dice que el ala de un querubín, como la pintura que ustedes ven allá, ¿verdad? Que los querubines, dice que pegaban ala con ala. Hechos eran de oro, representando la gloria de Dios, porque el Señor está rodeado de querubines, ¿verdad? Entonces dice el 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo
entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo que entraba el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, primero él, y por los pecados de ignorancia del pueblo. 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie. Ok, esto está hablando proféticamente de la venida de Cristo. Desde los años de Moisés en el Antiguo Testamento. Mire ahora lo que está pasando. Usted, por más que ore, por más que ayune, por más que clame, la palabra profética se tiene que cumplir y se va a cumplir. Se va a cumplir porque así está escrito. Dice el 9, lo cual es símbolo de los tiempos presentes, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma, de reformar las cosas. Dice el 11, pero estando ya presente, ¿quién? Cristo. ¿Quién es? El sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino que su propia sangre. ¿Entró qué? Una vez y para siempre. ¿A dónde? Habiendo obtenido. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por este sacrificio perfecto del chivo expiatorio que entregó su vida por nosotros que no lo merecíamos? ¿Usted merecía eso? No. Yo quiero decirles que el velo del templo tenía 10 metros de ancho. 10 metros de ancho. Solamente costureras que están aquí. ¿Cuánto tiene esto? 9 hasta la columna. 9. Pongámosle 10 hasta donde está Eli, ¿verdad? Entonces tenía este ancho. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que tenía 18 metros de alto. Estábamos pensando que un poste de luz más o menos ¿cuánto mide? 6 metros. Imagínese, póngale usted otro tanto hasta llegar a 18 metros. Qué tremendo. Uno dice, qué alto, qué alto. ¿Cómo era un templo tan grande, hermanos? Y también tenía 8 centímetros de grosor, es decir, el grueso. Imagínese que para romper un velo de esa especie, usted necesita pensarlo, ¿verdad? Pensemos en lo que era la tela con que estaba construido el velo del templo. Estaba bordado con oro, mucho oro. Estaba labrado también con querubines. Era tela especial, muy cuidada, porque el lugar santo era la entrada. Pero ese manto, esa cortina estaba separando el lugar santo al lugar santísimo, que podía entrar el sacerdote ¿cuántas veces? Una vez al año. Solamente el sumo sacerdote podía acceder, solamente él, porque eso era muy especial. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor. Entonces, 300 sacerdotes.
Es que yo quiero que ustedes vean lo que pasó con esta obra del Antiguo Testamento, que era solamente en el Nuevo Testamento, era la sombra de lo que había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted ve muchas cosas que pasaron, pero cuando se cumplió y llegó el tiempo del cumplimiento del nuevo pacto, entonces nosotros vemos lo que había en el Antiguo Testamento como una sombra o como una enseñanza de lo que iba a ser real en el Nuevo Testamento. Y esto es preciosísimo, preciosísimo. Entonces, esto pasó, ¿por qué? Cuando el Señor vino, Él vino a cumplir todo lo que había en el Antiguo Testamento, todo, el tabernáculo, todo, desde las estacas que le dijo el Señor, porque el Señor, Dios Padre, le mostró un modelo de cómo iba a ser el tabernáculo Moisés aquí en la tierra. Y cuando vemos nosotros los templos, lo que hacen ellos es tener un modelo del tabernáculo de Moisés, y ahí hacían templos, ¿verdad?, para adorar al Señor, cosa que hoy no tienen, ¿verdad? No tienen el templo los judíos. Imagínense lo importante que es para ellos el templo. Tienen sinagogas, pero no tienen templo para adorar al Señor, porque se deshizo, porque se rompió, porque ellos no aceptaron a Jesús, porque ellos no aceptaron el sacrificio del Mesías que vino a los suyos, y los suyos lo negaron. Y Él vino y se entregó por ellos. Entonces Pablo aquí en el Nuevo Testamento tiene un conflicto, porque quiere enseñarles a ellos una verdad que está cumplida en Cristo, que ellos no entienden. Y Pablo les está enseñando un modelo, tomando del Antiguo Testamento, para presentar la verdad de Jesucristo a aquellos que se quedaron en el Antiguo Testamento. Y Pablo está viendo a ver cómo él hace para presentar un modelo del templo que es Cristo Jesús a los hebreos y a los judíos que todavía no entienden. Yo traigo esta enseñanza hoy porque yo quiero que usted sí entienda lo que pasó, porque muchas personas hoy en día no saben qué fue lo que pasó, por eso no entienden qué es lo que tienen. Nosotros tenemos a un Cristo resucitado. Nosotros no necesitamos intermediarios, ni de líderes, ni de pastores, ni de mamá, ni de esposo, ni de hombre, ni de jefe, ni de dinero, ni de nada. Nosotros hoy tenemos acceso libre al lugar santísimo, hermanos. Nosotros tenemos el camino abierto porque Jesucristo nos abrió el camino, y nosotros no necesitamos de nadie para entrar al lugar santísimo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Pablo estableció en el Nuevo Testamento un nuevo ejemplo. Les está diciendo: abran los ojos, muchachos, miren lo que pasó y lo que tenemos hoy. Recuerden que Pablo fue el apóstol de los gentiles. Pablo no caminó con Jesús, pero a Pablo se le fue revelado la tercera parte del Nuevo Testamento, como a ninguno, porque Pablo se entregó en una forma tremenda, total, al Señor, y Dios lo usó. Entonces él tenía que enseñarles un ejemplo de cómo estudiar y de cómo interpretar el estudio del Antiguo Testamento. Ellos le decían: eso que tuvieron ahí es solamente una sombra, es solamente un principio, pero ahora lo tenemos vivo y a todo color.
Ahora nosotros estamos viviendo la época de lo que ellos vivieron, solamente como un ejemplo. Y en este mensaje vamos a analizar el significado espiritual del velo que colgaba sobre las columnas que estaban dentro del tabernáculo. Porque habían esas columnas, diga columnas, y había ese velo que colgaba. Y entonces tenemos que saber por qué era necesario tener un velo. ¿Qué significaba ese velo? ¿Por qué el velo? El velo era lo que separaba el tabernáculo y lo hacía en dos partes. La primera parte era ¿qué? El lugar ¿qué? Santo, y la segunda parte era el lugar santísimo. Estaba dándoles a ellos el estudio. Entonces en el Antiguo Testamento había un solo tabernáculo y Pablo lo interpreta como dos tabernáculos. Sin embargo, Pablo nos habla aquí del primero y el segundo tabernáculo. Hebreos capítulo 9, verso 2 y 3. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada ¿qué? El lugar santo, estaba entonces el candelero, la mesa y los panes de la proposición. En el lugar santo estaba ¿qué? Y entonces en el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada ¿cómo? El lugar santísimo. Recuerde que se podía accesar los sacerdotes al lugar santo, pero al lugar santísimo no se podía accesar. Solamente ¿quién podía entrar? ¿Quién podía entrar? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una sola vez al año. El lugar santo era el primer tabernáculo. Entonces el hecho de que Pablo mencionara el segundo velo indica que probablemente él consideraba entonces la cortina de la entrada el primer tabernáculo y el segundo velo era el segundo tabernáculo. Él lo interpretaba así, pero era para traer una enseñanza al pueblo que ya había visto el velo romperse en dos. ¿Quién se partió en dos? Cristo. El velo representa a Cristo partido, que milagrosamente ese trozo de tela fue el cuerpo de Cristo. Por eso, porque él representaba el cielo, se partió de arriba para abajo. Es más fácil romper de abajo para arriba, pero el milagro fue que el velo se rasgó de arriba para abajo. Algo pasó maravilloso cuando el Señor murió, que ese velo se rasgó. ¿Por qué? Porque estaba diciéndole al pueblo que ya ellos no necesitaban de sacrificios, porque Él era el verdadero sacrificio que se entregó una vez y para siempre, muriendo por nosotros, por nuestros pecados. Él pagó el precio que teníamos nosotros que pagar y tomó nuestro lugar. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Qué tremendo cómo lo prefigura con un velo que es una tradición, pero también era una costumbre y era algo muy sagrado desde el Antiguo Testamento, porque el Señor, desde que puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, escuche esto, desde que el Señor puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, Él está marcando temporadas, está marcando procesos. Todo lo que pasó, Él sabía que lo íbamos a vivir. Por eso es que Él, al final de los tiempos, cuando nosotros hablamos del fin de los tiempos, donde todo ya lo que es la gran tribulación ya ha pasado, nosotros vamos a ver de nuevo
huerto del Edén aquí en la tierra, porque va a bajar a la tierra. ¿Y qué va a pasar? Que va a tener el Señor que ganar. ¿Por qué? Porque la tierra va a ser libre de pecado, va a ser sana, va a ser restaurado, porque la Biblia dice que viviremos en una tierra nueva con un cielo nuevo. ¿No es interesante, hermanos? Todo lo que usted ve en la Biblia, todo lo del Antiguo Testamento, tiene que ver con el Nuevo Testamento ya realizado y cumplido. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Por eso yo me pongo a pensar, y me quiero salir un poquito del tema, porque son enseñanzas que les vamos a traer. Hermanos queridos, ahora que todo esto está pasando, qué importante que usted se ponga a pensar. Qué interesante que usted esté viviendo, esta generación está viviendo lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque estos acontecimientos nos están anunciando a nosotros la Biblia solamente. Y el que estudia la Biblia, y nosotros los predicadores tenemos la obligación de traerles a ustedes esta palabra, porque son tiempos muy interesantes. Se está viviendo la palabra de Dios y se está palpando. Cristo viene pronto. Cristo viene. Es todo lo que está pasando. Es porque la venida del Señor se está acercando a pasos agigantados. Entonces el primer velo estaba en la entrada del primer tabernáculo, o sea, en el lugar santo, y el segundo velo era la entrada del segundo tabernáculo, o sea, el lugar santísimo, donde nadie podía entrar. Y aquí vemos que Pablo nos habla del primero y el segundo tabernáculo, porque él consideraba entonces el único tabernáculo como Dios. ¿Qué era lo que él estaba viendo? Cuando Pablo estaba escribiendo el libro de los Hebreos, él estaba estaba cargando con el hecho de que los creyentes hebreos en aquel tiempo todavía conservaban los conceptos del Antiguo Testamento. Lo que Pablo estaba haciendo, por eso fue el apóstol de la fe. Porque sin ver a Cristo y sin estar con Mateo, con Lucas, con Juan, a él se le reveló, hermanos. Tuvo una visión gloriosa, sobrenatural. Por eso el Señor se lo llevó al cielo. Por eso él dice, es que yo conozco un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo no sé. Solo Dios lo sabe. Pero me enseñó cosas inefables que yo no puedo entender. Pero poco a poco en la Biblia él comienza a soltar lo que él vivió en el cielo. Si usted estudia el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo, se da cuenta que él comienza a soltar los misterios tan grandes de los que él cuenta de lo que vio en el cielo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, entonces Pablo tenía una carga de ¿qué? Demostrarlos que el Antiguo Testamento había pasado totalmente, que ya no vivían ellos en el Antiguo Testamento, que ya ellos eran personas libres, que no necesitaban de tabernáculos, que ya no necesitaban de sacrificar animales, ya no necesitaban un sumo sacerdote, no necesitaban un sacrificio de ovejas, de cabras, de toros, de vacas. Y los que no tenían plata, por eso usted ve un palomino, porque los pobres no podían comprar una vaca ni comprar un toro para sacrificarlo, para agradar a Dios, pero llevaban una palomita. Y tanto el gordo toro o la gorda vaca, para el Señor era igual que aquel que llevaba una palomita, porque era lo único que podía sacrificar y comprar para agradar a Dios. Entonces se derramaba esa sangre y el Señor la veía igual, porque el Señor lo que le preocupa es que un Caín, teniendo tanto, le dé un sacrificio de un pobre, una ovejita. Pero si solamente es lo que tiene, pues lo que tiene le da.
Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Él pensaba que el tabernáculo era en realidad 2 tabernáculos y no era un solo tabernáculo con 2 sesiones como nosotros lo hemos visto. Según el Antiguo Testamento, entonces, este tabernáculo era doble. Sin embargo, según los escritores de los escritos de Pablo, los hebreos eran, para los hebreos y para ellos eran 2 casas. Entonces, cuando Pablo estaba escribiendo Hebreos, su sentir era tan fuerte y su entendimiento era tal que él consideró el tabernáculo del Antiguo Testamento como 2 tabernáculos por separados. Y así como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto son 2 cosas distintas, él decía que eso eran 2 cosas, pero no, era solamente una. Es que él la vio con una profundidad, porque él decía, es que no puede ser que aquí esté el lugar santo y el lugar santísimo, porque yo entré de una. Si Pablo lo que tenía es que andaba persiguiendo a la iglesia y el Señor le mandó un rayo del fuego, ¿verdad? Lo tiró al suelo y ahí mismo se convirtió el hombre, después de que andaba persiguiendo a la iglesia. Hebreos capítulo 9, verso 8 y 9 dice, qué lindo, muchas gracias. Conseguiste el lugar, el tabernáculo. Muy lindo ese. Tenemos que dar un estudio bien bonito del tabernáculo. Es muy hermoso porque todo apunta a Cristo. Todo, las cortinas, los colores, los clavos, todo el diseño, todo apunta a Cristo en el tabernáculo. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie. ¿Cuál era la primera parte del tabernáculo? El Antiguo Testamento, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Es decir, que usted, por más gallinas y por más becerros y por más ovejas y por más toros y por más palominos, tenía que venir una vez al año, todos los años, a ofrecer sacrificio juntamente con su familia. Pero Jesús vino una vez y para siempre e hizo el sacrificio perfecto. Imagínese usted cargando una vaca, llevándola al matadero. Imagínese usted después de sacrificarla, ¿qué hacían con esa vaca? No la iban a dejar por ahí, la iban a vender. Y quién sabe cuántas enfermedades hoy en día tuviéramos nosotros, ¿verdad? Con ese, ¿cómo es que se llaman los lugares donde matan las vacas? El matadero. El matadero donde las matan. Entonces esto indicaba el tabernáculo, pero ¿cómo? Como una figura del tiempo presente. El tabernáculo era una figura, diga figura, de lo que nosotros tenemos hoy. Hermanos, es tan importante esto en los tiempos que a nivel profético la Biblia nos dice a nosotros que nosotros somos ¿qué? Templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿Aquí en esta iglesia? No. ¿A dónde vive? Usted es templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ay, no me asusten, hermanos. No me asusten. Es Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Usted es templo de quién? ¿De quién? De Dios. Pastor, ciérreme esa puerta hasta que entiendan, los dejamos salir. Esta expresión entonces se refiere a que era el Nuevo Testamento.
Entonces el primer tabernáculo era el tipo y la era del Nuevo Testamento. Era una sombra, diga sombra. Todo lo que Dios permitió era una sombra de lo que venía. ¿Quién venía a conquistar la realidad de la verdad? Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Se sacrificó como un cordero. Por eso cuando Juan lo ve entrar al río Jordán, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor le estaba revelando que Él iba a ser víctima, que Él iba a tener que morir en la cruz, a Juan. Por eso nosotros tenemos que entender que es el verdadero sacrificio. No se vale ya de rodillas, ni las cosas que religiosamente muchos hacen hoy en día en la religión. Eso no tiene ningún valor, porque el sacrificio lo llevó Cristo una vez y para siempre. Imagínense qué alivio, ¿verdad? Que ya Él cumpliera todo lo que tenía que cumplir, siendo el verdadero sacrificio. Entonces era una figura, no la realidad. Usted puede hablar de muchas cosas en la religión, pero son solamente figuras, no es la realidad. Puede hablar del tiempo pasado como una figura, no era la realidad, hasta que vino Cristo. Hasta que vino Cristo. Entonces Él estaba representando el verdadero tabernáculo, donde nosotros, dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y vamos a adquirir ¿qué? Pronto socorro. Es decir, dice la Biblia: venid a mí todo aquel que esté cargado y el que esté cansado. Él es el tabernáculo. Él es donde tenemos que correr, no al vecino. Mire, muchas veces ni al pastor, ni al líder, ni a mamá, ni al esposo, ni a nada. Tenemos que venir a Él, acerquémonos a Él. Él es el que resuelve el problema económico, el problema marital, el problema de salud, el problema de todo. Hoy, Florcita, le hicieron el TAC. Y nosotros orando: Señor, ¿cómo va a salir Florcita? ¿Cómo Dios se va a glorificar? ¿Cómo Dios se va a hacer con mi hermana? Y ahora la gorda nos llamó y nos dijo el doctor que el cáncer está encapsulado y no ha crecido más. Le digo: y no va a crecer. No va a crecer porque la sangre de Cristo tiene poder, hermano. La sanidad es real. Si usted está enfermo, venga a la cruz. El Señor lo puede sanar. Una vez y para siempre hizo el sacrificio perfecto que ninguna oveja, ningún toro, ninguna vaca, ningún palomino podía hacer. Pero Cristo sí puede hacer el milagro. Hoy el Señor está vivo y Maranata, Él viene pronto. Nosotros nos vamos, hermanos, porque Él está vivo. Aleluya, aleluya. Entonces el primer tabernáculo era un cuadro que figuraba un tipo del tiempo presente. El Señor les estaba diciendo: vean eso. Y muchos vivieron en ese tiempo y solamente en esa época, y murieron en esa época. Pero la información pasa al Nuevo Testamento. Y por eso la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que usted tenga una historia, hermanos, de qué fue lo que pasó, y entonces se apodere de la verdad de lo que está pasando hoy, de lo que tiene. Y entonces Él tenía que representar esto, el tiempo presente y la era del Nuevo Testamento, que todo esto era lo que quería el Señor
enseñarnos a nosotros, no vivir en el pasado, no vivir en el abuso, no vivir en la traición, no vivir en la oscuridad de lo que me hicieron, de lo que pasó, el desgraciado que me dejó, la mujer que me abandonó, las cosas que me robaron. No, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no estar llorando por lo que pasó ayer. No pierda el tiempo, hermanos, que me dijo que ya no le hablo, que se enojó conmigo, que me robó, que me quitó. Ya supérelo, porque se está perdiendo de lo que tiene, de lo que es, de lo que Él hace en su vida todos los días. Vivimos una mentira como cristianos, por eso no vivimos en victoria, porque le creemos más al diablo que lo que ha hecho el Señor. Su sacrificio fue perfecto por nosotros. Oh, entonces el velo que estaba dentro del tabernáculo era lo que separaba el lugar santo al lugar santísimo. El velo representaba entonces la carne de Cristo. ¿Qué representaba el velo? La carne de Cristo. Esta separación entre los dos tabernáculos está relacionada con la carne. Dice Hebreos capítulo 10, verso 20 y 21. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo. ¿Qué era el velo? La carne de Cristo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Usted puede seguir leyendo lo que es Hebreos capítulo 10, poderosísimo. Entonces, ¿era positivo el velo que estaba en el tabernáculo? Claro que sí. Debemos responder con un sentido: sí lo era, sí lo era. ¿Por qué? Porque debido a eso nosotros tenemos esta bendición, que tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Qué había en este velo? Dice que estaba hecho de lino fino, de azul púrpura y carmesí. Y tenían querubines bordados, es decir, que el trabajo que el Señor le dijo a Moisés que hiciera era muy fino. Todo era detallado, porque todo lo que tenía el tabernáculo representaba el cielo. Todo. ¿Y dónde nosotros vamos a vivir? Nosotros vamos a vivir en la gran mansión celestial que se llama la Nueva Jerusalén. Yo quiero decirles que si ustedes estaban pensando que iban a vivir en el cielo por todos los siglos de los siglos, está equivocado. Usted no va a vivir en el cielo. No me llame hereje, usted no va a vivir en el cielo. El Señor va a bajar el cielo a la tierra y nosotros vamos a vivir en una tierra pero sana, como era ¿qué? Como era el huerto del Edén. Entonces esta carne del velo, ¿verdad?, que representaba la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, esta carne era positiva, no era negativa. Y debemos ser muy cuidadosos al responder: ¿es la carne de Cristo o es otra cosa lo que se partió? ¿Por qué se partió el velo? ¿Por qué esa manifestación tan impresionante? Dice Juan capítulo 1, verso 1 y 14. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice el 14: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El verbo fue hecho carne, y el verbo habitó entre nosotros. El verbo era Dios en Cristo Jesús en carne.
Entonces la carne del cuerpo de Cristo tenía que ser expiada y tenía que ser partida, porque era Él el sacrificio perfecto. Por eso se le llama el velo. El velo que se rasgó era un símbolo del sacrificio de Jesús. Y el velo abrió un camino para que usted no dependa del hombre ni de ninguna religión, sino dependa absolutamente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces nos deja ver que Cristo es el verbo. Diga, Cristo es el verbo eterno de Dios. Y el verbo de Dios se hizo ¿qué? Carne, y habitó entre los hombres. Y los hombres que vieron su gloria. ¿Y la gloria cómo? Del unigénito, del Hijo de Dios encarnado. ¿No es maravilloso, hermanos? Es maravilloso. Generalmente decimos que Cristo se hizo hombre. Esto está claro, pero la Biblia dice, en el Evangelio de Juan, dice que el verbo, quien era Dios mismo, el verbo se hizo no hombre, se hizo carne. Entonces, ¿quién era ese verbo en el cielo? ¿Quién era ese verbo en el cielo? Dios. Entonces, dos dioses. El Padre está en el cielo, pero ¿envió a quién a la tierra? A su Hijo. ¿Cómo lo envió? En carne. ¿Y cómo se le llama a ese hombre que vino en carne? Se le llama el verbo. ¿Pero de quién? De Dios. El verbo de Dios incorporado en la carne. Pregunto, ¿era la carne de Jesús mala o buena? ¿Era la carne de Jesús mala o buena? ¿Por qué era buena? Porque en su carne él no, ¿qué? Cometió ningún pecado. Pregunto, ¿por qué sacrificaron esa carne? ¿Por qué? Porque él ¿qué? ¿Tomó qué? ¿Y cómo es su carne? ¿Mala o buena? ¿Cómo es su carne? ¿Cómo es su carne? Por eso peca. Por eso peca. Pero Él es perfecto. Él es perfecto. Dice Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ¿qué? Débil por la carne. Dios. Ok, otra vez, pongamos atención, porque muchas veces leemos y no entendemos ni papa. Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué hacía la ley? Sacrificios. Demandas, pero no resuelve nada la ley. Por eso hay personas que son muy legalistas y nunca viven felices. Porque la ley no resuelve nada. Dice, por cuanto era ¿qué? Débil por la carne, Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza. ¿En qué? Semejanza. ¿Qué es una semejanza? Que se parece, pero no es
Porque esa carne, ¿quién era? Era Dios. ¿Me entiende, hermanos? No, yo sé que no, pero sigo. En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, entonces condenó al pecado. ¿En qué? ¿Qué puso aquí? ¿Su qué? Su carne. Porque esa carne era la suya. ¿Y su carne cómo es? ¿Buena o mala? ¿Cómo no iba a llevar su carne él aquí y la mía? ¿Me entiende? Él la condenó. Él la llevó a la cruz. Por eso hoy nosotros vivimos en victoria, hermanos. Hermanos, por favor, vive en victoria. Victoria sobre los problemas. Victoria sobre la enfermedad. Victoria sobre la pobreza. ¿Por qué será que yo no vivo en victoria? Porque mi carne todavía está crucificada, pero sin libertad. Nosotros tenemos que crucificar la carne cada día. Por eso Pablo nos dice a nosotros que crucifiquemos nuestra carne. Porque nuestra carne resucita tan fácilmente, ¿sí o no, hermanos? Y la carne resucitada está en la pura chuleta. Por eso muchas veces, perdóneme, pero muchas veces nosotros alabamos al Señor en la carne, cantamos en la carne, servimos en la carne, ministramos en la carne, porque vivimos en la carne, pero somos cristianos. ¿Qué tenemos que hacer con esa carne? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién le va a decir a usted que crucifique esa carne? ¿Quién vive en nosotros? ¿Somos templo de qué? El Espíritu Santo nos dice a nosotros que tenemos que crucificar la carne. Cuando nosotros andamos haciendo feo, es porque nosotros necesitamos venir a morir a la cruz. Venir a morir a la cruz. Entonces, ¿la carne de Cristo tenía pecado, sí o no? La carne no. Él no pecó. Podemos decir que era su naturaleza, pero que no tenía pecado. Es que él venía a ser hombre, pero no tenía pecado porque Jesús nunca pecó. Él era perfectamente sano, en forma y semejanza a la carne de pecado. ¿Por qué el cuerpo de Jesús era semejante a la carne de pecado? ¿Por qué era semejante? Porque se parecía ¿a quién? A los amigos, a los hermanos, que cuando Cristo estaba crucificado, ya para morir, le dijo a Pablo, a Juan, toma a mi mamá y cuídamela. Madre, vete a la casa de Juan. Pregunto, ¿por qué no se la dejó a los hermanos? Porque los hermanos todavía no estaban convertidos y no le iba a dar a su mamá a que se la cuidara. Hombres y mujeres que no tenían la devoción a Dios. ¿Por qué? Porque la carne de Jesús estaba siendo sacrificada aún por los hermanos de él. Él no tenía la carne de pecado, pero él era en semejanza a la carne. Porque, como dicen por ahí, confunda pero no ofenda. Confúndame pero no me ofenda. Tal vez yo me puedo parecer a alguien, pero no soy ese alguien. Ese era Jesús en su carne. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? Ok, entonces el quebrantamiento de la carne. Dijimos que él era el verbo, o sea, la carne, que era un factor que hacía él un tabernáculo. Y esto es cierto aún en nuestra experiencia. La carne fue crucificada
¿Y quién crucificó la carne de Jesús? En la cruz, ¿quién la crucificó? Los judíos, los romanos. ¿No? ¿Quién la crucificó? Dios. Fue Dios que la crucificó, porque necesitaba Dios cumplir el propósito de redención para el mundo. Porque de tal manera, amén, amén, amén. Entonces, cuando Cristo fue crucificado, la carne también fue crucificada. ¿Le dolió? Claro que sí. ¿Sufrió? Claro que sí. Él lo sufrió todo. Y esto indica que el verbo desgarrado, entonces, cuando fue crucificado, fue desgarrado de arriba hacia abajo. Entonces se desgarró el templo. No era solamente su cuerpo, porque su cuerpo era el templo, sino el templo físico. Eran dos. Era el templo del cuerpo de Jesús y el templo del tabernáculo. Y justamente en el mismo momento los dos fueron desgarrados, de arriba hacia abajo. No quedó una parte de él. Por eso lo coronaron de espinas. Le abrieron todo, lo partieron todo a nuestro Señor. Mateo capítulo 27, 51 al 53. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra ¿qué? Tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían muerto se levantaron dormidos, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mire todo lo que causó la muerte de Jesús. En primer lugar dice que el velo se rasgó. En segundo lugar dice que hubo un gran terremoto. Era de tal magnitud que el cementerio se abrió. Es decir, las piedras rodaron por todo lugar. Muertos salieron de las tumbas. Usted sabe que Juancito, después de 7, 10 años de muerto, llega: mamá, ¿tiene café? Vive Juancito y se muere la mamá, ¿verdad? Del susto. Era impresionante que los sepulcros se abrieron. ¿Por qué? Porque el Señor dejó evidencias. Siempre dejó evidencias. Y evidencias, hermanos, evidencias que no son cualquier evidencia. Porque resucitar a un muerto, como lo hizo el Señor en vida, que resucitó a Lázaro, era una cosa, pero resucitar a un montón de muertos en el momento que Él resucitó, que las tumbas se abrieran, que salieran los muertos a caminar ya vivos. Fue algo maravilloso, espeluznante, pero maravilloso, porque solamente uno puede hacer eso. Su nombre es. Entonces, aunque la carne de Él fue desgarrada cuando Cristo fue crucificado, en nuestra experiencia la carne permanece completa. ¿Por qué usted está completo? ¿Por qué usted no está desgarrado? Porque Cristo tomó tu lugar. Y usted está completa. Usted está completo, desde la cabeza hasta los pies. No tiene nada desgarrado. A veces a uno se le desgarra un músculo, ¿verdad? Pero ya es por otra cosa. Y puede que aún no haya sido rota o quebrantada, ninguna parte. Entonces nosotros todavía tenemos que saber que el Señor quiere a nosotros, quiere quebrantarnos, hermanos.
En el área donde nosotros somos perezosos, que somos flojitos, que estamos débiles a nivel espiritual. El Señor quiere quebrantar esa parte. El Señor quiere trabajar en nosotros, hermanos. El alma, en la primera parte de la entrada del lugar santo, tipifica mi alma. Y mi alma, cuando mi alma no es quebrantada y mi alma no es restaurada, afecta el cuerpo. Afecta mi relación con Dios. Por eso yo a nivel almático puedo amar. Yo a nivel almático puedo cantar. Yo a nivel almático puedo predicar. Pero no pasa de ahí, porque yo tengo que hacerlo en mi espíritu, no en mi alma. Yo no puedo estar en el atrio, tengo que estar en el lugar santísimo para que usted vea la diferencia de que no estás en el alma, en tus emociones, en tus sentimientos, sino que atravesaste el velo y ahora sos un hombre y una mujer espiritual y no almático. Porque estamos en el atrio, como dice la canción, que no la he entendido muy bien. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Yo quiero estar en el lugar santísimo. Pero hermanos, ya basta de estar en el lugar santo. Ya basta del alma. Ya basta de las emociones, de los sentimientos. Cristo no viene por una iglesia que está viviendo en el alma. Cristo viene a rescatar una iglesia que está viviendo en el espíritu. Cristo viene por una iglesia pura, limpia y sin manchas. Me da miedo que venga Cristo y la mitad de la congregación se quede. Porque son almáticos, porque todo les ofende, porque todo les molesta. Dios mío, hablen con Jesús. Él quedó rasgado de arriba abajo por nosotros. Pero en nuestra chuleta, en nuestra carne, nosotros todavía mantenemos intacto este templo. Alma, diga alma. ¿Cuándo vamos a dar el siguiente paso? Un día me dolió mucho. Me dolió mucho. Ya no está aquí esa persona. Que yo la oí a ella diciendo unas maldiciones con su boquita. Palabras fuertes. Y yo decía, ¿cómo fulana está hablando tan vulgar? Está hablando tan grosero, está hablando palabras de maldición, de vulgares, soez. Necesitamos ir a la cruz, hermanos. Necesitamos hacer morir las obras de la carne. Necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a no ser un religioso más entre los miles de religiosos que tiene la iglesia evangélica pentecostal. Necesitamos ser diferentes a los cristianos. Tal vez a muchos no les guste como predico, pero no me importa, porque necesitamos aprender a caminar diferente, a tomar decisiones que cambien la vida de mis hijos, de mi matrimonio y de la iglesia. Las columnas que estaban en el templo, esas columnas hablan de los líderes, de los pastores. Esas columnas eran los que sostenían el velo. Y a esas columnas Dios les está hablando en este momento. ¿A dónde empieza? ¿Por dónde empieza el juicio de Dios? Por la casa. Y esas columnas son las que hacen que la iglesia se mantenga viva, se mantenga percibida, se mantenga limpia, porque como es el pastor, así son las ovejas. Como es el esposo, así es la familia. Y como es la mamá en la casa, así son los hijos. Tenemos que cambiar algo, hermanos.
Nosotros no nos podemos atener a vivir en la carne. Nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces el velo que está dentro del tabernáculo estaba colgado sobre 4 columnas. Esas columnas, como le dije, son los líderes. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No se le olvide eso. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué somos nosotros? Somos columnas, somos baluartes de la Biblia, de la verdad. La iglesia debe ser una columna de verdad de Dios, manifestada en la carne. Entonces, si la carne de los que tomamos la delantera, con esto termino, los fuertes en la iglesia no han sido quebrantadas, toda la iglesia permanecerá en la primera parte del tabernáculo y serán frustrados al intentar entrar a la segunda parte del tabernáculo. La primera parte es el lugar santo y ahí la mayoría de la iglesia se queda, porque entrar en el lugar santísimo, hermanos, donde estaba el Shekinah de Dios, ahí es peligroso, peligroso, porque si yo no sé que estoy santo, mejor ni entro. Por eso muchas iglesias se quedan en el lugar santo, no dan el paso al lugar santísimo, porque saben que ahí hay fuego vivo de Dios, que mata, que purifica, que limpia, pero que también santifica. Yo no sé si a usted le gustan estos mensajitos, hermanos, pero son mensajes de los últimos tiempos. Amén. Para que nosotros seamos edificados. Gálatas, capítulo 5, verso 24. Dice la palabra de Dios, pero los que son de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No yo, hermanos. No me digan fuerte o que peleó. No. Dice, los que son de Cristo, ¿qué? Los que son de Cristo, ¿qué? Con sus. Los que son de Cristo viven, hermanos, de crucifixión en crucifixión y en crucifixión. Déjeme decirle qué quiere decir esto. Cuando yo hablo de crucifixión, es que voy a crucificar eso que no me gusta, eso que no me hace sentir, que no me gusta, que me hace sentir más, que me hace sentir diferente, que me hace sentir especial en la carne. Entonces, cuando yo veo una manifestación de esas, ¿qué tengo que hacer? Crucificar. Hablé con una persona que tenía tiempos y años de no verla. Hablé con una persona y lo primero que me dijo es, ¿cómo está la iglesia? Y le digo, bella, bella. Sí, es que esto y el otro y el otro. Le digo, ¿sabes cuál es el problema para que una iglesia se pierda? Y viera que hemos erradicado ese problema de la iglesia. Porque la iglesia no es chismosa. De verdad, aquí en la iglesia no hay chismes. Porque chismes que se levantan, chismes que atacamos. Y aquí no hay chismes. Aquí no hay gente chismosa. Hay gente linda que da bromas, pero santa. Y le doy gracias a Dios porque de verdad yo me siento súper orgullosa de que tengamos una congregación como ustedes, hermanos. Son gente madura que han aprendido a caminar en la rectitud, que han aprendido, a pesar que les cueste, a crucificar su carne, que han aprendido a levantar un altar para el Señor, que han aprendido a adorarlo en espíritu y en verdad, porque el Señor, tales adoradores, busca
que le adoren. Cuiden su templo, hermanos. Cuiden esa casa. No permitan que cuando venga una manifestación y usted quiere ahí sazonar la carne, ustedes digan: aquí se para esto. Termino con esto. El Salmo 23 dice: adereza mesa delante de ti en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largo tiempo. Eso quiere decir que el Señor adereza. ¿Sabe qué es un aderezo? Un aderezo es el que le da gusto a la carne. El Señor me adereza a mí para que mi carne esté sazonada, pero para alabarlo y para glorificar su nombre. Amados, sean santos. Esfuércese un poquito más, que de aquí en adelante, cuando el Señor venga, dicen que mañana viene, 25 de abril del 25. Yo no sé si usted sabe, pero dice la Biblia que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos. Pero pregunto yo, ¿y si viene? ¿Y si mañana viene el Señor de verdad? ¿Está usted preparado? Póngase de pie. Ponga su manita en el corazón. Permítame mandarlo en bendición esta noche. Padre, aquí está la congregación, Señor. Son baluartes de la iglesia, columnas importantes para ti y para nosotros también. Te pido por favor, Señor, que nos ayudes, Señor, a entrar al lugar santísimo. Que permanezcamos nosotros en el lugar santísimo agradándote, entregando nuestro corazón delante de ti. Que podamos ser una iglesia limpia, pura y sin manchas. Que cualquier cosa, Señor amado, que tú sabes que tengamos en la carne, nos ayudes, Señor amado, a limpiar la carne para poderte agradar a ti. Limpia nuestros ojos de tantas cosas que vemos en las redes, Señor. Limpia nuestros oídos de tantas cosas que oímos que no valen la pena, Señor. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Y que nuestra alma, Señor amado, esté atenta para tu venida. Padre Santo, que cuando la trompeta suene, nosotros seamos los primeros que subamos al sonar de la trompeta. Que vivamos contigo, Señor, y que podamos nosotros, ahora antes de que tú vengas, ganar, aunque sea un alma para Cristo. Padre, yo bendigo esta congregación. Te bendigo hombre, te bendigo mujer en esta noche. Te bendigo por si viene Cristo. Te vayas con nuestra bendición pastoral, con nuestro amor, con nuestro respeto, y que puedas saber que siempre nuestras rodillas están dobladas para que tu carne no te haga caer. Cuídate, guárdate, crece en el Señor y estés atento al sonar de la trompeta. Yo te bendigo en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento.